Hoy vengo una vez más a Incuna a hablar de una fábrica que creó grandes expectativas entre los años 20 y los años 60, que es el cierre, pero que toda esa ilusión se convirtió en un desencanto porque fue un desastre y eso que fabricó diferentes productos novedosos que no se fabricaban en España, como eh, pinturas y esmaltes finos, alcanfor sintético y después celuloide, pero todo va a resultar un fracaso, como iré contando, ¿no? Esta empresa parte parte por iniciativa de la Unión Resinera Española, que era una empresa que aunaba todas las fábricas del sector resinero, que se fusionaron en 1898 y que tras la Primera Guerra Mundial piensa dar salida a los productos que fabricaban, aguarrás, colofonia, etcétera, para crear una fábrica de productos secundarios. Una vez que abandonan la idea de una fábrica de jabón, deciden orientarse hacia la fabricación, como decía, de los esmaltes y pinturas finos y también del alcanfor. En el primer caso, contactan con una fábrica alemana, la de Gustav Ruth, en Hamburgo, que se dedicaba a las pinturas y esmaltes. Y bueno, ellos van a utilizar su procedimiento en la fábrica aquí en España, que como digo sería única porque lo único que se fabricaban eran pinturas y esmaltes y barnices corrientes, ¿no? Esto se utilizaba pues, en los barcos y en otros lugares, ¿no? Un poquito más tarde, esto estamos hablando de 1921, pues casi el mismo año, a finales, entran en contacto con otro alemán, otro químico, Karl Ruder, que tiene un método para fabricar alcanfor sintético, que bueno, tenía una gran salida, que en España tampoco se fabricaba y que era un producto semejante al que podían encontrarse o con las características del alcanfor natural. Bueno, el siguiente paso que van a dar los alemanes, sobre todo los ingenieros de la Casa Ruth, es buscar un emplazamiento para la fábrica. Visitan varias fábricas abandonadas y con terrenos amplios en el norte de España, en Palencia, en León, en Gijón, no sé exactamente cuáles, no lo indican las fuentes, en Rentería y en Burgos. La de Burgos parece que les gusta mucho, pero tienen problemas de abastecimiento eléctrico y finalmente se van a decidir por instalarla en Santander, en la periferia de Santander, en una zona ya industrial donde estaban los altos hornos, ¿no? En 1922 se crea la empresa Industrial Resinera Ruth. El apellido Ruth viene por los alemanes, luego, como se ven en esta acción, desaparecerá. Se crea con 3 millones de pesetas de capital, 2 suscritos por la Unión Resinera y el otro a partes iguales por las 2 empresas alemanas, pero que no aportan dinero. Simplemente son acciones por el uso de las patentes y los procedimientos, ¿no? Que luego tendrán unos líos y acabarán saliendo de la empresa porque no van a poner un duro después cuando tengan necesidades, ¿no? Bueno, los terrenos donde se instala en Santander, este sería el esquema de los mismos. Este es el proyecto, bueno, está tomado del proyecto que presentan en diciembre de 1922 al Ayuntamiento, que está firmado por uno de los ingenieros alemanes, Max Tausend, y por el director de la empresa, Luis Pombo, que luego será director general de Industria. Y bueno, se ve que los 2 edificios principales van a ser la fábrica de alcanfor y la fábrica de pinturas, pero luego habrá talleres, la sala de calderas, la zona de copales, bueno, diversos edificios, como se ve, bastante separados unos de otros, con la idea de que cualquier incendio que se pudiera producir, en estas fábricas es bastante normal, pudiera ser solventado con facilidad y no afectar a otros lugares. Ocurrió en los almacenes, que al final solo se come una parte, ¿no? Y bueno, los 2 edificios diferentes eran los de la entrada, la portería y las oficinas. Aquí podemos ver en los planos, esta creo que es la fábrica de pinturas, con los alzados, la fábrica de alcanfor y, como decía, los 2 edificios singulares, porque el resto son todos eran todos de hormigón, es un estilo muy fabril. Los que son diferentes y con un estilo regionalista son el edificio de oficinas y el de portería. Aunque en estos planos están firmados por esas 2 personas que decía, el de oficinas estaba firmado en realidad por Secundino Zuazo.
y yo creo que la portería seguramente también. Bueno, también, volviendo un poco hacia atrás, la localización, eso a los geógrafos nos interesa mucho, la localización de estos terrenos es idónea. Hay dos líneas de ferrocarril. Esta es la de un ferrocarril minero que llega a los Altos Hornos y que se prolonga hasta el puerto, con lo cual todas las materias primas y el producto expedido lo pueden recibir por el puerto de Santander, y esta otra es la del ferrocarril del norte. Y como se ve, pues hay sendos ramales que se introducen en la fábrica. Bueno, la fábrica inicia su construcción. Estas son las imágenes que reflejan la ilusión que decía en la sociedad santanderina. Estos son imágenes de un periódico, la página completa, viendo los avances que se van produciendo en esta fábrica. Bueno, ya en 1924 empieza a funcionar la fábrica de pinturas. Aquí hay un folleto en el que se ven los diferentes productos que fabricaba y los diferentes colores y demás, y en 1925 empieza la fabricación de alcanfor sintético, con maquinaria moderna que procede casi en su totalidad de Alemania, porque son las dos empresas alemanas con las que tenían relación las que aconsejan cuál es la maquinaria más adecuada y por eso la importan. Las materias primas son de muchos lugares de España, los reactivos, los ácidos y demás, pero como decía, la colofonia se utiliza fundamentalmente para la fabricación de pinturas y la fabrican, se obtienen las fábricas de la Unión Resinera Española, y en el caso del alcanfor sintético se utilizaba guarras que también tenía la Unión Resinera. En estos primeros meses prácticamente se va a construir un pequeño barrio obrero, aprovechando la Ley de Casas Baratas de 1924, 16 trabajadores, curiosamente solo uno de la industrial resinera, los otros 15 de Altos Hornos, pero siempre este barrio se ha relacionado con la fábrica de la Unión Resinera. Bueno, formaron esa cooperativa, adquirieron una pequeña superficie de terreno y ahí construyeron sus 16 viviendas, que recibieron el apoyo en todas las gestiones por parte de Luis Pombo, el que hablaba antes, que era el director. Por eso ese barrio en la actualidad, bueno, desde el momento de su inauguración, se llama el barrio de Luis Pombo, aunque solo hubiera un trabajador de su fábrica. Pero parece que durante la construcción de la fábrica se eliminaron algunas viviendas en la zona y seguramente algunos de los trabajadores que ahí van a residir vivieran en aquellas viviendas. Las otras empresas, los Altos Hornos, cede la piedra caliza, el cemento, los propios obreros construyen las casas y, bueno, ese es el barrio que queda presente todavía en la actualidad. No me voy a detener porque luego tiene una historia un poco más difícil. Bueno, volviendo a la fábrica, como digo, en 1925 ya está casi funcionando. No a pleno rendimiento, todavía está en esa fase de ensayos. La cosa parece que va bien. Han exportado algunas muestras de sus productos a la India, a Francia, a Gran Bretaña. Todo parece que va perfecto. Y esto se empieza a torcer en octubre de 1927, al cabo de 2 años. Es cuando aparece una noticia en el periódico, en la prensa local, que 100 trabajadores de la fábrica de alcanfor han sido despedidos. Una fábrica que está empezando muy bien. ¿Por qué ocurre eso? Tiene mucho que ver la política de dumping por parte de Japón. Japón era el gran fabricante de alcanfor natural de la isla que los traía de la isla de Taiwán. En el momento que se pone en marcha la fábrica, o se empieza la construcción de la fábrica, el alcanfor se pagaba a 14 pesetas. En ese momento de cierre, a 4 o 5. Y el coste venía a ser de 6-7 pesetas en la fábrica, con lo cual era imposible sostener la fábrica. Y bueno, eso va a hacer que finalmente en febrero de 1928 la fábrica cierre. La Unión Resinera había acumulado unas deudas enormes con los bancos porque había sufragado toda la construcción de la fábrica, porque, como decía, los alemanes, que luego se retiraran, solo habían aportado las patentes y los procedimientos. Por eso habrá el cambio de nombre, de inicialmente Industrial Resinera Ruth a Industrial Resinera únicamente.
La Unión Resinera lo que intenta en esos años es vender la fábrica, se la ofrece a Cross, la fábrica de fertilizantes, se la ofrece a Schering, que era el gran fabricante alemán de alcanfor sintético, a la británica Shell, pero ninguno la quiere. Y va a volver a abrir en el año 37, una vez que el ejército golpista ocupa Santander, y van a utilizar el alcanfor sintético para explosivos, para fabricar explosivos para el ejército de Franco, ¿no? La fábrica siguió funcionando y en 1939 deciden dar un giro. Vamos a aprovechar el alcanfor que tenemos para fabricar celuloide. Celuloide que tampoco se fabricaba en España, tanto el celuloide ordinario, donde se fabricaban juguetes, peines, etcétera, como el fino, que sería el de los films fotográficos y cinematográficos, ¿no? Además, el consumo se esperaba que fuera en aumento porque era una industria, como es el cine y la fotografía, en crecimiento, y pues todas estas fábricas de juguetes y demás utilizaban el producto. Bueno, dan ese giro. Esta es la única imagen de la fábrica, este dibujo, que antes lo comentaba con las compañeras. A mí me recuerda a los de Gerardo de Abraira. Esta es la fábrica tal como era. Lo que no ¿se ve el cursor? Bueno, pues los dos edificios que se ven más blancos y una de las chimeneas, esos son los que no se construyen, porque finalmente la fábrica de celuloide, que iba a tener su propio edificio, se va a incorporar, bueno, va a sustituir a la fábrica de barnices y esmaltes, que poco a poco va reduciendo su producción, con lo cual no se construye. Sí se ven los dos edificios de la entrada, esos edificios de estilo regionalista, el de oficinas y el de la portería, que, como veremos, no subsisten los dos, ¿no? Bueno, esta sería la organización del espacio, un poco más complejo que la fábrica de 1925. Bueno, ya vemos otra imagen, que es también la única foto aérea que tengo de la fábrica, y además el foco estaba orientado hacia otra zona. Y bueno, la fábrica empieza a tener problemas porque la maquinaria que tiene que venir de Alemania, estamos en plena guerra mundial, empieza a darse por perdida, con lo cual abandona la idea de hacer el celuloide fino, y con lo que tienen empiezan a montar una pequeña fábrica casi a modo de ensayo. Después van a contactar en el año 45 con la fábrica francesa Saint-Gobain para traerle maquinaria y cambiar un poco el proceso productivo. Cerramos la frontera con Francia en el 46, con lo cual otra vez se va retrasando la llegada de maquinaria. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ya en ese momento la empresa decide, la Unión Resinera, cerrar la fábrica. O sea, ya es la alternativa que les queda, es cerrar la fábrica, pero desde la prensa santanderina, desde la Cámara de Comercio, pues se busca que se dé un último intento, ¿no? El rescate, por ejemplo, del Instituto Nacional de Industria, cuando aquello muy convertido casi en hospital de empresas en dificultades, como podía ser esta, o que la banca privada hiciera las gestiones. Y en Cantabria, si hablamos de banca privada, hablamos de Banco Santander y de Emilio Botín. Emilio Botín, bueno, Banco Santander, era accionista de la Unión Resinera, entra en contacto con la Unión Española de Explosivos y conseguirá que esta empresa adquiera la fábrica de Santander. Yo creo que sin muchas esperanzas, porque la fábrica ya llevaba 30 años y no había conseguido el nivel que se esperaba. Cierto es que estos nuevos propietarios pues realizan diversas mejoras, de sustitución de maquinaria, sobre todo, muy antigua la que ya había. Intentan ampliar las líneas de producción con envases con destino a la industria química que no funcionarán, con algún tipo de equipos de protección, que diríamos ahora, guantes, delantales para la industria siderúrgica y la industria química, que tampoco sigue adelante. Ellos les viene relativamente bien porque en la fábrica de Galdácano fabrican
a partir de la nitrocelulosa, el algodón colodión que se utiliza para fabricar el celuloide. Y ahí entramos en un impasse que casi no hay noticias, prácticamente en los 60, y la última noticia es que en el año 68 esta empresa decide trasladar toda la maquinaria de la fábrica de celuloide a Galdácano. Y a comienzos de 1969 se comienza a desmantelar y así cerramos una historia de, pues eso, desde el año 23 al año 68, 69, pues 40 y tantos años, 45 de fábrica. Y vamos ya con la parte final. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos queda de esta fábrica? Bueno, esta fábrica, estas dos ortofotos, como una del 1984, ¿no?, y otra de 1991, bueno, se va a ir derribando todo lo que quedaba de la fábrica y se va a acondicionar como polígono industrial. Y se va a derribar el edificio de oficinas, por desgracia. Lo único que dejaron en primer momento es este edificio, que eran los almacenes, pero como se veía en el 91 lo han derribado. Este es el actual polígono industrial, muy típico de periferia, en inicio con uso más productivo, ahora más logístico. Este es el edificio de la antigua portería. A la izquierda una imagen de hace 8 años, que yo creo que el edificio se conservó porque era un bar-restaurante y daba servicio al polígono industrial, pero recientemente se vendió y ahora es un hostel, pero bueno, se mantienen más o menos las formas del edificio. Y bueno, para concluir, el pequeño barrio, esas 16 casas del barrio Luis Pombo, todavía se mantienen. Son pequeñas casitas, como se ve, en un entorno con bloques de viviendas que, bueno, le dan un aire muy singular a lo que ahí queda. Y nada, pues muchas gracias por la atención.